a todos y bienvenidos. Siguiendo con nuestra serie de videos dedicadas a límites, me gustaría mostrar una serie de ejemplos clásicos que ilustran algunas propiedades muy importantes de límites, mostrar un par de definiciones y algunos ejemplos de demostración. En el primer ejemplo nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada más 1 menos x. Un error muy usual es decir, bueno, esta raíz cuadrada es una función que crece cuando x tiende a infinito y menos x obviamente crece hacia menos infinito y menos infinito es 0. Eso es totalmente incorrecto debido a que no sabemos a qué tasa crece la primera función y a qué tasa decrece la segunda función, ¿de acuerdo? El concepto infinito menos infinito no es la resta de dos números. Recordemos que infinito no es un número y no está definido, ¿de acuerdo? La manera correcta de calcular este tipo de límites es encontrando una manera de ver de manera correcta el crecimiento. Entonces, la respuesta sería que este límite es igual a el siguiente límite, donde nosotros vamos a multiplicar, como ustedes pueden observar, por su conjugado, ¿de acuerdo? El conjugado consiste nada más en invertir el símbolo por el cual se está restando aquí y se multiplica. Una vez que multiplicamos por el conjugado, obtenemos que la expresión x al cuadrado en la parte superior de la división se anula y obtenemos que esto es 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x, ¿de acuerdo? Estas son dos funciones que van creciendo conforme x está creciendo y tenemos que 1 entre un número arbitrariamente grande tiende a 0. Por lo tanto, concluimos que este límite es igual con 0. Bien. Otro ejemplo clásico de la manera de ver los límites es viendo cómo se comporta la función en el interior cuando se tiene una composición de funciones, ¿de acuerdo? En este ejemplo vamos a ver un límite que a primera vista puede lucir bastante complejo, pero en realidad es muchísimo más simple. Determine la composición de funciones donde la primera función es una tangente inversa. Sabemos que la tangente inversa tiene dos asíntotas horizontales. Esto es, al infinito la tangente inversa tiende a pi medios, mientras que menos infinito la tangente inversa tiende a menos pi medios. Estas son asíntotas horizontales muy interesantes debido a que no coinciden en infinito y menos infinito. Bien, entonces el límite dice que ¿qué sucede con la tangente inversa cuando x tiende a 2 por la derecha, que está evaluada en la función 1 menos x menos 2? Lo primero que hacemos es notar que la función racional 1 entre x menos 2 es una función que tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a 2, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros nos aproximamos por la derecha a 2, en este caso de 1 entre x menos 2, lo que tenemos es que el límite de esta función tiende a infinito. Entonces, tenemos que el límite de la tangente inversa cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a calcular el límite de la tangente inversa de x cuando x tiende a infinito. ¿Por qué? Porque 1 entre x menos 2 cuando x tiende a 2 por la derecha tiende a infinito, ¿de acuerdo? Estos dos límites son equivalentes y, como ya lo dijimos anteriormente, la tangente inversa tiene una asíntota horizontal igual a pi medios cuando x tiende a infinito. Es muy interesante este ejemplo. Bien, veamos otro ejemplo clásico del comportamiento de la exponencial. Recordemos que la exponencial cuando tiende a infinito tiende a crecer muchísimo y cuando tiende a menos infinito se acerca arbitrariamente a 0 sin tocarlo. Bien, entonces determine el límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito. Bien, esto es fácil de ver, lo podemos ver de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x es lo mismo que calcular, nos estamos acercando a números arbitrariamente grandes y negativos, ¿de acuerdo? Entonces, hacer ese límite es lo mismo que calcular el límite no cuando x tiende a menos infinito, sino cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Es un cambio de variable en límites, es una variación sutil pero extremadamente útil
ya que usando las leyes de los exponentes nosotros sabemos que esto es igual a 1 entre e a la x cuando x tiende a infinito. Sabemos que la exponencial crece arbitrariamente conforme x va creciendo, entonces aquí tenemos 1 entre un número que es arbitrariamente grande, lo cual se acerca arbitrariamente a 0, y concluimos que este límite es simplemente 0, ¿de acuerdo? Entonces el límite que nosotros queremos calcular inicialmente es igual con 0. Otro ejemplo clásico, encuentre el límite de e a la 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bien, este ejemplo lo vamos a resolver usando la misma técnica que usamos en el ejemplo anterior. Vamos a analizar este límite como una composición de funciones, y primero nos gustaría saber qué sucede con el límite de la función que está en el interior, la función que estamos evaluando. Es muy fácil notar, y ya lo hemos visto anteriormente, que el límite de 1 entre x, que es la función armónica, cuando x tiende a 0 por la izquierda, tiende a menos infinito. Tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, esto podemos hacer nuevamente un cambio de variable, debido a que esto tiende a menos infinito. Esto es lo mismo que calcular el límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito. Este límite ya lo calculamos anteriormente y sabemos que es 0, concluimos que este límite es simplemente 0. Otro ejemplo clásico, encuentre el límite de seno de x cuando x tiende a infinito. Bien, de entrada nosotros sabemos que seno de x es una función acotada, es una función que oscila, y sabemos que no tiende realmente a un número debido a que siempre está oscilando entre menos 1 y 1. Entonces, ya sospechamos que este límite realmente no existe. Bien, entonces nosotros podemos notar que el límite de seno, el seno de x cuando x tiende a infinito, usando esta técnica, es lo mismo que el seno de 1 entre x cuando x tiende a 0. Bien, si queremos ser todavía más formales, lo que nosotros podemos hacer es que esto es igual al límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x. Bien, entonces, si nosotros vemos algunos videos pasados, especialmente cuando iniciamos esta sesión de videos dedicadas a límites, sabemos que este límite oscila mucho cerca de 0 y simplemente no existe, ¿de acuerdo? Y debido a que es igual a este límite, nosotros concluimos que este límite simplemente no existe. Nuestras sospechas son verdaderas, ¿de acuerdo? Esto no tiende a ninguna L. Bien, vamos pasando al siguiente ejemplo, donde nos pide que encuentre el límite de x al cubo cuando x tiende a infinito. X al cubo es una función polinomial, y como todas las funciones polinomiales, suelen crecer o otras suelen decrecer cuando x es suficientemente grandes. Esto exceptando obviamente a las funciones polinomiales que únicamente están formadas por constantes, pero ese es un caso especial. Entonces, cuando x se hace arbitrariamente grande, x al cubo se hace 3 veces más rápido arbitrariamente grande, entonces concluimos que el límite de x al cubo cuando x tiende a infinito es infinito, ¿de acuerdo? Esto no significa que el límite existe, no tiene un número en especial, sino que crece arbitrariamente, explota. Esto ya lo vimos cuando estuvimos definiendo las asíntotas horizontales. Este no es un caso de una asíntota horizontal, sino que simplemente la función crece arbitrariamente. Es una función que no es acotada. En el siguiente ejemplo, encuentre el límite de x al cubo cuando x tiende a menos infinito, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer un cambio de variable. Notamos que el límite de x al cubo cuando x tiende a menos infinito, pues es el límite cuando x tiende a infinito de menos x al cubo. Es un cambio de variable que ya hemos hecho en otros ejemplos, ¿sí? Y podemos sacar el signo negativo del límite. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo es infinito, y el menos contribuye con un menos en el resultado. Entonces esta es una función no acotada que tiende a infinito por el lado negativo. Ahora me gustaría presentar esa definición, lo cual nos va a permitir hacer demostraciones. Es una definición formal. Sea f alguna función definida sobre algún intervalo que va desde a hasta la infinidad, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L va a significar que
para toda epsilon existe un n tal que si x es mayor a ese n mayúscula, entonces el valor absoluto de f de x menos tal número límite va a ser menor que epsilon. Esta característica, como ustedes ya lo notaron, no la cumple este ejemplo, ya que seno siempre está oscilando entre menos 1 y 1. Entonces, para cualquier epsilon menor a 1, esta definición falla en este ejemplo y por lo tanto el límite no existe. Por otro lado, otra definición, sea f una función definida sobre algún intervalo desde menos infinito a a. Entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, va a significar que para todo epsilon mayor que 0, arbitrariamente pequeño, existe un n mayúscula tal que si x es menor a n, esto es en el lado de los negativos, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta definición falla para el mismo ejemplo, para cualquier epsilon menor que 1, cuando x tiende a menos infinito del límite del seno de x. ¿Sí? El seno de x también en menos infinito está oscilando entre menos 1 y 1 y esto va a fallar. Definición. Sea f una función definida desde a hasta infinito, entonces el límite cuando x tiende a infinito es igual a infinito, significa que para todo número positivo m existe un n mayor que 0, tal que si x es mayor a este n mayúscula, entonces f de x siempre va a ser mayor a cualquier m. En los ejemplos anteriores epsilon era arbitrariamente pequeño, en este caso m es cualquier número arbitrariamente grande, ¿de acuerdo? Esto significa que la función no está acotada y un ejemplo claro de que cumple esta definición es el límite de x al cubo cuando x tiende a infinito. Y bueno, me gustaría mostrar un ejemplo donde demostramos que algunas funciones no están acotadas. Entonces dice, demuestre que el límite de e a la x cuando x tiende a infinito es infinito. Bueno, partimos con cualquier m mayor que 0, suficientemente grande, tan grande como nosotros queramos. Entonces, tomando algún x mayor que n, donde aquí la parte, digamos, que podría ser complicada o la parte interesante de esta demostración es encontrar un n adecuado. En este caso tomamos n igual al logaritmo natural de m, ¿de acuerdo? Entonces, m es igual a e al logaritmo natural de m, esto es por las leyes de los logaritmos y las exponenciales, que esto es igual a e a la n, ¿sí? Pero tomando esta desigualdad, sabemos que n es más chico que x, entonces e a la n es más chico que e a la x, y por lo tanto concluimos que m es menor que la función que es e a la x. Con esto concluimos la demostración de que e a la x no es una función acotada, ¿de acuerdo? Siempre que fijemos una cota para e a la x, la que nosotros queramos, vamos a encontrar un valor de n mayúscula tal que supere esta cota. Por ejemplo, demuestre que el límite de x al cuadrado menos x cuando x tiende a infinito es infinito. El procedimiento es exactamente el mismo, el proceso de demostración. La dificultad puede ser encontrar algún n, el cual simplemente requiere un poquito de nuestro ingenio. En este caso, sea m mayor que 0, el m tan grande como ustedes gusten, entonces tomando x mayor a n, donde este n se obtiene usando muy sencillo la fórmula general de segundo orden, n va a ser igual a 1/2 de la raíz cuadrada de 1/4 más m mayúscula, ¿sí? Entonces, m es igual a 1/2 de la expresión para n que acabamos de hacer. Si estás viendo este video, por favor, ponle pausa y por favor eleva esto al cuadrado para verificar que esta expresión al cuadrado nos da m. Por otro lado, algo también interesante es que si nosotros cambiamos este signo de más por menos, me gustaría saber, y si pudieras colocarlo en los comentarios, si cambiamos el signo a menos, también esta expresión al elevarla al cuadrado nos da m, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces elevamos esta expresión al cuadrado y algo bien importante que no mencioné, pero recordemos que es la expresión al cuadrado menos x, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver que esto elevado al cuadrado menos la misma expresión que nosotros tenemos aquí, tanto la suma como la resta nos van a dar el elemento m.
Bueno, partiendo que x es menor al n que acabamos de definir, entonces toda esta expresión es menor que x al cuadrado menos x, y por lo tanto x al cuadrado menos x siempre es mayor a cualquier m que nosotros elijamos. Es decir, dado este m, siempre vamos a poder encontrar un n de tal manera que se cumpla esta desigualdad, y por lo tanto x al cuadrado menos x es una función que no es acotada, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjame en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.